Bueno, La Sociedad de la Nieve es una película que está basada en un hecho real, en una historia real. Y esa historia cuenta, esta película habla de un avión que iba con unos jugadores de rugby de Uruguay, iban con su familia, y el avión en el que iban se estrelló en la cordillera de los Andes. ¿Se acuerdan de esa historia? Y el avión quedó ahí en medio de la cordillera, rodeados de nieve, y, y eso se trata esa película, de la historia de cómo ellos pudieron sobrevivir. No todos sobrevivieron en el viaje. En el vuelo habían 72 personas, pero solamente 16 personas sobrevivieron. Y tuvieron que pasar situaciones extremas, imagínense, temperaturas a más de, no sé, 15 grados bajo cero, unas temperaturas extremas, no tenían que comer, tuvieron que recurrir al canibalismo, tuvieron que comerse a otras personas que ya habían muerto para poder sobrevivir. Y ellos llevaban un tiempito ahí esperando que los rescataran, que pasara un avión. Entonces ellos decían, se van a dar cuenta, obvio, que nos estrellamos y van a venir a buscarnos. Y esperaron por mucho tiempo y nadie llegó a buscarlos, o no los encontraron, porque sí fueron a buscarlos, pero no los encontraron. Entonces hubo dos personas, dos hombres en ese grupo. Uno se llamaba Nando Parrado y el otro se llamaba Roberto Canesa. Ellos dijeron, tenemos que hacer algo, y decidieron irse a caminar y atravesar los Andes hasta que encontraran ayuda, encontraran a alguien. Y dijeron, no importa, o sea, si aquí nos quedamos, nos morimos, ¿sí? Porque ya nos dimos cuenta que no nos van a encontrar, y si no hacemos algo, vamos a morir. Y esos dos decidieron pues hacer esa caminata hasta encontrar a alguien que los ayudara. Y esa historia me pareció muy inspiradora, y me acordó de un pasaje o una historia de la Biblia, y no es la del pueblo de Israel en el desierto. Es una historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 7. ¿Han escuchado o han leído la historia de los 4 leprosos? Resulta que había un rey de Siria. El rey de Siria se llamaba Ben-Hadad. Ese rey reunió a todo su ejército, y dijo, vamos a rodear a la ciudad de Samaria. Y rodearon a toda la ciudad de Samaria y no dejaron salir a nadie, ni entrar a nadie. Y eso resultó en que la ciudad de Samaria empezó a pasar hambre, empezó a pasar necesidades, no tenían que comer. Y llegó el punto en que vendían en 80 monedas de plata, 80 monedas de plata una cabeza de un burro para poder comer. Imagínense, eso era mucha plata, 80 monedas de plata por la cabeza de un burro. ¿Y sabe qué vendían también? Vendían el estiércol de las palomas. Esa era la necesidad en la que, es más, el burro para el pueblo de Israel era un animal impuro y tuvieron que hacerlo, tuvieron que comer de eso para poder sobrevivir. Y en esa ciudad habían 4 leprosos, ¿cierto? Ellos estaban en la entrada de la puerta, o sea, estaban en la entrada de la ciudad. ¿Y por qué estaban en la entrada de la ciudad los leprosos? ¿Sí saben por qué? Porque los leprosos no podían, siempre estaban aislados, no podían estar con los demás, no estaban dentro de la sociedad, ellos siempre los apartaban por su enfermedad. Y esos 4 leprosos dijeron lo que dijeron los de la Sociedad de la Nieve, dijeron, bueno, si entramos a la ciudad, no hay nada de comer y nos vamos a morir de hambre. Y si nos quedamos aquí, también vamos a morirnos de hambre. Entonces dijeron, hagamos algo, vamos al campamento de los sirios que los tenían rodeados y vamos allá, y si nos salvan la vida, o sea, nos perdonan la vida, bien, chévere, y si no, pues de todas formas vamos a morir, ¿sí o no? Entonces arriesguémonos y vamos a ver qué pasa.
Y resulta que ese mismo día, en la noche, se fueron al campamento de los sirios. Y cuando llegaron, no había nadie. No había nadie. Todo el ejército de los sirios se había ido. ¿Por qué? Porque Dios hizo que ellos escucharan sonidos como de caballos de guerra, carros de guerra de un ejército. Entonces los sirios dijeron, uy, los de Israel se aliaron con los ejércitos de Egipto, con los ejércitos hititas y van a venir por nosotros, mejor vámonos. Entonces todo el ejército sirio se fue para salvar su vida. Entonces cuando llegaron los leprosos, no había nadie y empezaron a comer y empezaron a coger todos los tesoros que habían dejado porque se fueron sin llevarse nada. Y ellos dijeron, vamos ahora a contarle al rey, ¿cierto? A nuestro rey, que los sirios ya no están. Y efectivamente llegaron el rey y cogieron todo lo que habían dejado los sirios y otra vez llegó a la tierra la prosperidad, pudieron comprar, pudieron vender. Y esa fue la historia. Ya la vamos a ver más a detalle más adelante, y esa es la historia de los leprosos, que tiene que ver mucho con la de la sociedad de la nieve, porque ellos no se quedaron quietos, dijeron, no, tenemos que hacer algo, o si no, nos morimos de hambre. Y me gusta mucho porque esta historia nos lleva o nos va a mostrar, a medida que vamos avanzando, nos va a mostrar qué tenemos que hacer en momentos de crisis. Porque tanto a los que estaban en el avión como a la ciudad de Samaria, les llegó la calamidad sin ellos pensarlo, de un momento a otro. Y de un momento a otro a nosotros nos llegan crisis, las pruebas llegan muchas veces sin que uno las espere. Alguien puede estar bien y de un momento se enferma. Llega una enfermedad y llega la crisis. Alguien puede tener su trabajo y de un momento a otro perder su trabajo. Y eso pasó mucho en la empresa donde trabaja mi esposa. Salió un montón de gente porque, bueno, ahí hacen concursos para poder entrar a trabajar ahí, ¿cierto? Y un montón de gente que pensó que nunca iba a perder su trabajo, lo perdió. Y llegó la calamidad y llegó la prueba y mucha gente no sabe qué hacer en esos momentos de crisis. Y así puede pasar, problemas con los hijos, problemas con la familia, puede llegar un problema sentimental, lo que sea. Las pruebas llegan a la vida. La vida son altibajos, un día estamos acá, un día estamos acá arriba, un día viene una prueba y otra vez así, y tenemos que aprender qué hacer en los momentos de crisis. ¿Quieren aprender? ¿Qué nos enseña esa historia? ¿Amén o no? Amén. Bueno, entonces vamos a ver 3 cosas que pasó en esta historia de Segunda de Reyes, que nos van a enseñar cómo salir de las crisis, cómo salir de esos momentos difíciles. Vamos entonces ahora sí, Segunda de Reyes 7, versículo 1 y 2, ¿listo? Segunda de Reyes, léanla acá, porque está en traducción al lenguaje actual, bueno, es el lenguaje actual, entonces léanla acá para que me sigan. Entonces dice, Eliseo respondió, ya les voy a contextualizar. Eliseo era un profeta. Bueno, primer punto. El primer punto es tener fe en las promesas de Dios. Ese es el primer punto. Tener fe en las promesas de Dios. Y resulta que cuando el ejército sirio rodeó a Samaria, el profeta Eliseo, ¿sí conocemos el profeta Eliseo? Era un profeta en ese tiempo. Dios le dio una palabra a él. Y ya vamos a mirar qué pasó en ese momento. Mire lo que dice. Eliseo respondió, pon atención al mensaje de Dios. ¿De quién era el mensaje? Era un mensaje de Dios. ¿Y qué mensaje dio Dios a través del profeta Eliseo? Dice, mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda, ¿se acuerdan con cuántas monedas se compraba una cabeza de burro? Con 80, pero dice que cuando Eliseo recibió esa palabra de Dios, dijo que al siguiente día, con una moneda de plata, se podrá comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. El hombre del rey dijo, es que había un enviado del rey y Eliseo estaba hablando con ese enviado del rey.
Y el hombre del rey dijo, eso no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. El profeta contestó, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Entonces miren, había una promesa de Dios en medio de esa crisis. En medio de ese problema llegó una promesa de Dios a través de Eliseo. ¿Y cuál era la promesa? Que ya no iba a haber hambre, que iban a poder comprar, que iban a tener dinero para comprar y cosas que comprar. Y entonces este hombre que era el enviado del rey no creyó y dijo, ¿eso es qué? ¿Qué dijo? Eso es imposible. Mucho, así Dios abra los cielos, así Dios haga lo que sea, es imposible. Y Eliseo dijo, eso va a suceder y tú lo vas a ver, pero no vas a ¿qué? No vas a comer nada, no vas a poder hacerlo. Ya vamos a ver qué pasó en la historia. Entonces, así sucedió. Realmente al siguiente día, el pueblo de Israel pudo comer, pudo comprar, tal cual como Dios lo había prometido. Vamos a ver qué pasó con este hombre. Vamos a Segunda de Reyes 7, 19 al 20. Con el enviado del rey. Miren lo que pasó. Dice, sin embargo, el ayudante del rey le había dicho, eso no sucederá aunque Dios abra las ventanas de los cielos. Y fue entonces cuando Eliseo le contestó, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Y el 20 dice, y así sucedió, ¿por qué? Porque la gente lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió. O sea, cuando la gente vio que el campamento sirio no estaba y fueron a coger lo que había dejado el campamento sirio, toda la gente salió. Y cuando el hombre vio eso, pues todo el mundo lo atropelló y ahí murió y se cumplió la profecía de Eliseo. Tú no vas a poder comer nada. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad, porque no creyó en la promesa de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? El que cree en las promesas de Dios, las recibe. Pero el que no cree en las promesas, no las recibe. Y ese patrón se repite muchas veces en la Biblia. ¿Se acuerdan hace como 20 días que yo les estaba enseñando acerca del pueblo de Israel en el desierto? ¿Quiénes entraban a la tierra prometida? ¿Quiénes? Los que creyeron. Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Los demás que no creyeron en la promesa de Dios, no entraron a la tierra prometida. Y eso se ve una y otra vez en la palabra de Dios. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Miren lo que dice en Hebreos 3, 17 al 19. Hebreos 3. Dice, ¿y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron ¿qué? Muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar ¿qué? ¿Por causa de qué? De su incredulidad. No podemos entrar en las promesas de Dios si hay incredulidad, si no creemos. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que cree en Dios, ¿qué? Tiene que creer que Él existe y premia a los que le buscan. O sea, tenemos que creer, si Dios dio una promesa, Él la va a cumplir. Él va a cumplir lo que, porque Dios nunca miente. Y por ejemplo, en la Biblia, en la palabra de Dios, hay promesas generales. Y también hay promesas específicas. ¿Qué significa esa? Que hay promesas para todos los cristianos, pero también hay promesas que Dios da, pues personalmente, ¿no? A cada persona le da una promesa específica. Por ejemplo, Mateo 6, ¿qué dice? Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que necesitamos, ¿cierto? Habla de la ropa, habla de la comida, todas las cosas materiales que necesitamos vendrán ¿qué? Por añadidura, ¿cierto? Esa es una promesa ¿qué? General. Todo aquel que busque primero el reino de Dios, Dios suplirá todas sus necesidades. Pero para que se cumplan las promesas de Dios,
tenemos que hacer dos cosas. Dígale que está a su lado. Para recibir las promesas de Dios necesitamos hacer dos cosas. Entonces, atentos, oído. Oído a qué cosas tenemos que hacer. Primero, para recibir las promesas de Dios, primero, hay que creer. Yo tengo que creer que Dios, digo, si Dios me prometió, listo, Señor, tú lo dices, yo lo creo. Y así va a ser, aunque aún no lo veamos. Entonces, ¿qué es lo primero que toca hacer cuando recibimos una promesa? Creerlo. Y lo segundo que tenemos que hacer es obrar. Es decir, tenemos que hacer nuestra parte. Porque las promesas de Dios tienen ¿qué? Condiciones. Dígale el que está a su otro lado. Las promesas de Dios tienen condiciones. Eso, compadrito, a la pared. Las promesas de Dios tienen condiciones. Entonces, fíjense, Mateo 6 dice, yo les voy a dar todo lo que necesitan, pero ¿qué tienen que hacer primero? Buscar primeramente mi reino, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, cuando buscamos las cosas de Dios primero, Él va a cumplir esa promesa, sea quien sea. Si buscamos primero a Dios, si Él está primero en nuestras vidas, si nos consagramos a Él, si primero está nuestro tiempo de oración, si primero está nuestro tiempo de la palabra de Dios, si primero en nuestros corazones está buscar todo lo que viene de Dios, ¿cierto? Servirle, congregarnos, apoyar la obra de Dios, si todo eso está primero en nuestras vidas, créanme, lo demás Dios lo trae por añadidura. Yo lo he visto. ¿Quién lo ha visto en su vida? ¿Quién? Esa es la verdad. Dios no miente. Y así sucede. Pero cuando no creemos las promesas de Dios, aunque haya una promesa, si yo no cumplo la condición, no se cumple. Por eso hay condiciones para la promesa. O sea, no es que Dios promete, Dios prometí, tiene que cumplir. No. Cumplo yo primero y después cumple Él. ¿Entendido? Amén. Entonces, Dios da la promesa, cumplo yo y Dios cumple también. Así sucede. Entonces también hay promesas personales. ¿Cuáles son las promesas personales? Las que Dios te da solamente a ti. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? Que tú dices, eso es una palabra de Dios para mí, ¿cierto? Entonces, Dios, esta palabra la necesitaba, sé que tú me estás hablando. Y por ejemplo, algunos han recibido promesa de parte de Dios de que sus hijos les van a servir al Señor. Entonces en ese momento sus hijos están apartados de Dios. Pero si tú recibiste esa promesa de Dios, así va a ser. Pero también tienes que hacer tu parte. ¿Amén o no? Como padre tienes que dar ejemplo, como padre tienes que ser de testimonio, como tu padre tiene que exponer límites. Tienes que hacer tu parte para que las promesas de Dios se cumplan. ¿De acuerdo o no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener fe en sus promesas. Y para recibirlas, ¿qué tenemos que hacer? Lo segundo, ¿cómo? Obrar, hacer nuestra parte, cumplir con nuestra parte. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué pasó? Eliseo recibió una promesa. El pueblo de Israel, el pueblo o la ciudad de Samaria recibió la promesa de ¿qué? ¿De que iban a qué? Iban a poder comer de nuevo, que iban a poder comprar con una sola moneda, iban a poder comprar 6 kilos de cebada, de trigo. Entonces, esa era la promesa de Dios y se cumplió. Y el que no creyó, ¿quién no creyó? El ayudante del rey, ¿cierto? El ayudante del rey dijo, no, esto no va a suceder. Ah, listo, no vas a ver mi promesa. Y así sucedió. Entonces, cuando hay incredulidad en el corazón, cuando recibimos una palabra de Dios y decimos, no, eso no se puede, no la vas a recibir. No la vas a recibir, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice en Santiago, si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios, pero pida con fe, porque los que dudan son como las olas del mar, que van y vienen. Y la palabra de Dios dice, los que son así, no piensen que recibir nada del Señor, porque son de doble ánimo. Una persona de doble ánimo es un día creo, un día, como que sí, y el otro día, cuando las cosas están difíciles, no la veo muy complicada. Entonces, esas personas no van a recibir nada del Señor, ¿cierto? Dios promete, sí, pero solamente da al que cree y al que hace su parte. ¿Amén? ¿Amén? Ok, vamos con el segundo punto. Vamos con el segundo punto. Segunda de Reyes 7, del 3 al 4. Segunda de Reyes 7, 3 al 4 dice lo siguiente, en la versión lenguaje actual. Dice, a la entrada de la ciudad, ¿están ahí?
¿Se los di mal? Ah, ok, sí, sí. A la entrada de la ciudad había 4 hombres enfermos de la piel, pues tenían lepra. Decían entre ellos, ¿qué estamos haciendo acá sentados esperando morir? Si entramos en la ciudad, moriremos de hambre, pues no hay nada para comer. Y si nos quedamos sentados aquí, también vamos a morir. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, no importa. De todos modos, vamos a morir. ¿Cuál es el segundo punto? Hay que pensar en un plan. Cuando estamos en crisis, ¿qué toca hacer? Hay que tener un plan. Hay que hacer un plan. Si tenemos una promesa de Dios, pero que también tenemos que pensar y crear un plan como lo hicieron ellos. Entonces, miren lo que dijeron los leprosos. Dijeron, venga, nosotros somos bobos. Aquí, en la entrada, no estamos haciendo nada. Y si nos quedamos aquí quietos, pues vamos a morir. Entonces dijeron, vamos a hacer algo. Tenemos que tomar acción. Tenemos que hacer algo, si no vamos a morir de hambre. Y yo les digo algo. El que no hace nada, no va a haber ningún resultado. El que no hace nada, no va a haber ningún cambio en su vida. Porque, ¿qué resultado da de hacer nada? Nada, ¿sí o no? Eso es la verdad de la vida. Pero parece algo tan lógico y parece algo tan sencillo, pero que la gente muchas veces no lo ve. Muchas veces estamos en crisis, sabemos que tenemos que hacer algo y no hacemos nada, ¿cierto? Nos quedamos simplemente, a ver Dios qué hace. No, Dios te ha dado sentido común. El sentido común nos hace actuar, ¿sí o no? ¿Amén o no? Porque los leprosos dijeron, con sentido común, dijeron, bueno, pues que si no hacemos nada, pues aquí nos morimos. Eso es sentido común. Y muchas veces los cristianos espiritualizamos todo y no usamos el sentido común, que a veces pareciera que es el menos común de los sentidos. Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado capacidades para hacer cosas, para salir de los problemas en los que estamos. En 2 de Pedro dice, Dios nos ha dado todas las cosas para vivir de una manera digna de Él. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder salir también de los momentos de crisis. Entonces, mira, hay una frase que me gusta, no sé quién la dijo, pero dice lo siguiente: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. ¿Sí o no? Si yo hago lo mismo y lo mismo, ¿qué voy a recibir? Lo mismo, no van a haber cambios, no van a haber resultados diferentes. Entonces, si yo estoy en crisis, tengo que hacer algo diferente de lo que vengo haciendo. ¿Amén? ¿Es coherente eso o no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué fue lo primero que hicieron los leprosos? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos? Antes de tomar decisión hicieron algo. ¿Qué hicieron? A ver, no, lo primero que hicieron fue reconocer que estaban haciendo algo mal. ¿Sí o no? Ellos dijeron, estamos aquí quietos sin hacer nada. O sea, reconocieron de que estaban haciendo mal, de que no están haciendo lo que tenían que hacer. Entonces, ese es un paso importante a la hora de hacer un plan de cambio. Lo primero que tengo que reconocer es que estoy haciendo las cosas mal o que no estoy haciendo nada. Porque cuando la gente no reconoce o no se da cuenta que está haciendo mal las cosas, entonces no va a hacer nada por cambiar. ¿Están de acuerdo? Miren, díganme si en sus familias no hay gente, yo creo que en todas las familias hay de estos, que hay gente que les dicen y hay gente que está por mal camino o y la gente, toda la familia lo aconseja, toda la familia le dice, oiga, venga, es que usted no aprende, oiga, venga, y esa gente por aquí y sale por acá, ellos nunca tienen el problema, o empiezan algo y lo dejan tirado. ¿Tienen familia así? Si no tienen familia así, es usted, hermano. usted es esa persona, ¿listo? Pero, y uno se aterra, y uno dice, venga, y otra vez en las mismas, y otra vez, ¿es que no aprende? No, esa persona piensa que no está mal, ¿cierto? O piensa que en algún momento de forma mágica las cosas van a cambiar, y no, tenemos que tomar acción para que las cosas cambien. Entonces, cuando yo reconozco
que tengo algo malo, empiezo un plan de cambio. Digo, Señor, dame las ideas. Dios, ¿qué tengo que hacer? Estoy mal en esta situación, estoy mal en mi situación financiera, con mi familia, ¿qué tengo que hacer? Dame sabiduría. ¿Qué puedo hacer? Guíame. Para que el Señor nos dé la guía que tenemos que necesitamos para obrar, para hacer cambios en nuestras vidas. Mire, yo aprendí algo. He aprendido algo en muchos años con el Señor, y es que hay que moverse. ¿Sí? Diga al que está a su lado, muévase, hermano. Muévase, hermano. Muévase. Un barco con el ancla clavada en el piso nunca se va a mover, no va para ningún lado. Si tú estás con el ancla en el piso, estás quieto, no vas para ningún lado. Hay que subir el ancla y dejar que Dios nos vaya llevando, pero hay que moverse. Hay que moverse. Y por eso yo digo, muchas veces los cristianos todo el tiempo están esperando la revelación de Dios, todo el tiempo, y sí, tenemos que escuchar la voz de Dios, pero les voy a decir algo, no siempre Dios habla, no siempre. ¿Se han dado cuenta de eso en la Biblia? Algunas personas Dios les dice, hagan esto, vayan allá, ataquen el ejército por acá, pero hay veces que Dios no dice nada. Hay veces donde Dios queda callado, y es cuando uno tiene que tomar acción. ¿Están de acuerdo o no? Esa es la verdad. Hay veces donde Dios nos dice, haz esto. A mí me ha pasado, hay veces donde Dios me ha dado dirección y me dice, haz esto, y es clara la voz de Dios para mi vida y sé que tengo que hacer. Pero hay momentos donde yo, Señor, y como que no escucho la voz de Dios. ¿Les ha pasado? Como que Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? No me hablas, no me dices. Hermano, sentido común que Dios te ha dado. Y haz, tal vez la embarres, tal vez cometas errores, pero te estás moviendo, ¿cierto? Estás haciendo algo, pero si no haces nada, vas a seguir en el mismo lugar. Vas a seguir en la misma posición, estancado. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron los leprosos? Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Pues que nos maten. De todas formas, nos vamos a morir, ¿sí o no? Entonces, ¿saben qué es lo bueno de tocar fondo a veces? Que ya no puede bajar más, solo puede subir y subir y subir. Cuando hay momentos muy difíciles, lo único que tenemos es echar para arriba con la mano de Dios. Amén. Entonces, cuando llegaron allá los leprosos, encontraron que no estaba el ejército sirio y vieron la voluntad, vieron la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque se arriesgaron a hacer algo difícil. Salieron de su zona de confort. O sea, salieron de su comodidad. Yo les digo algo. Estar en la zona de confort. En la zona de confort nunca hay crecimiento. En la zona de confort nunca hay avance. Solo hay mediocridad, estancamiento, ¿cierto? Y todos queremos estar ahí, ¿cierto? Ay, quiero estar tranquilo, pero ahí no hay avance. Hay avance cuando nos enfrentamos a hacer cosas que son difíciles, ¿cierto? ¿A alguno de ustedes les ha tocado enfrentarse a cosas y decisiones difíciles, ¿cierto? ¿Ustedes creen que los leprosos dijeron, ay, vamos, somos unos berracos? No, yo creo que ellos salieron con mucho miedo. No, pues nos van a matar, ¿cómo nos matarán? ¿Cómo nos recibirán? Pero aún así, con miedo y todo, lo hicieron. Y eso hace el cambio, ¿cierto? Tenemos que actuar aún sintamos temor, aún sintamos miedo, así nos tiemblen las piernas, damos pasos de fe, ¿cierto? Porque hay un error que cometen muchas veces los cristianos, y es que hacen las cosas correctas cuando las sienten. No, eso no debe ser así. Entonces, oro cuando sienta ganas de orar. No, yo oro porque lo necesito, ¿cierto? Y entonces muchas veces los cristianos se mueven es por emociones, por sentimientos, por sensaciones. Cuando sienta hacerlo, cuando sienta la valentía, lo voy a hacer. No, hazlo. Hazlo con temor, hazlo con miedo, hazlo con pánico, pero hazlo porque Dios está contigo. Y Él va a estar delante de ti para apoyarte y ayudarte. ¿Amén? Entonces, miren, cuando les voy a dar un ejemplo de lo que es no hacer nada y no ver resultados. Yo me acuerdo una vez una joven, bueno, no era tan joven, era una joven adulta, no de esta iglesia. Siempre se quejaba y nos decía, ay, no, pero es que en esta iglesia
o sea, ella era soltera, ¿no? Entonces dijo, no hay con quién casarse. No, aquí no, los jóvenes de acá, no, esos son todos inmaduros, todos bobitos, a mí no me gusta ninguno. Y todo el tiempo decía lo mismo. Entonces yo le dije, hermanita, venga, ¿usted cree que los únicos cristianos solteros que hay en el mundo están en esta iglesia? No. Entonces, vaya, involúcrese, va a un instituto bíblico, vaya, involúcrese con otros ministerios, vaya donde hayan otros cristianos. Pero si espera aquí que llegue su príncipe azul a rescatarla, uy, hermana, se va a quedar esperando de pronto mucho tiempo y no va a haber esa bendición en su vida. Yo le dije, hermano, tantas cosas que hay que hacer, tantos grupos en Facebook, yo no sé, tantas cosas que hacer para que consiga un novio. Vaya, hermano, pero consígalo con sabiduría. Tampoco vaya ya, ¿cierto? Ay, el pastor me dijo eso. No. Busque lugares donde hayan hombres de Dios, donde hayan mujeres de Dios, ¿cierto? Hay que ser sabio, hay que actuar, pero ¿actuar con qué? Con sabiduría, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, hay que hacer las cosas sensatamente. Y miren, esa persona, la verdad, me hizo caso. Esa persona me hizo caso. Y consiguió al que hoy es su esposo por medio creo que fue un chat. Bueno, después te digo quién es. Por medio de un chat, de un grupo así como lo consiguió por internet, mejor dicho. ¿Cierto? ¿Está mal? ¿Está bien? No lo sé. Lo que está mal es no hacer nada y lo que está mal es tomar decisiones de forma apresurada, ¿cierto? Yo no le dije, vaya de loca, hágalo, pero con sabiduría, hermano, consiga un hombre de Dios, conozca a esa persona, ¿cierto? Dese un tiempo para conocerla, dese un tiempo para saber si es un hombre de Dios que te va a ayudar a crecer espiritualmente. Y bueno, pero hizo algo y vio ¿qué? Cambios, ¿cierto? Vio cambios en su vida. Lo que al parecer no estuvo muy bien casada, que digamos, ¿cierto? Pero yo le di el consejo de busque bien la persona, ¿cierto? Haga bien las cosas, muévase, pero muévase con sabiduría. Moverse no quiere decir que tome decisiones a la loca, ¿cierto? Tome decisiones por impulso, no, yo me muevo, pero con sabiduría. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, ¿cuál es el segundo punto? ¿Qué tenemos que hacer en momentos de crisis? Tener un plan. Tener un plan, ¿cierto? Buscar un plan, una estrategia para salir de esa situación. Y vamos con el tercer punto. Vamos a Segunda de Reyes 7, del 5 al 7. Segunda de Reyes 7, del 5 al 7. ¿Estamos ahí? ¿No les di ese versículo? Ay, caramba, perdón, creo que no se los di. Bueno, yo se los voy a leer. Seguimos con la misma historia. Dice, al anochecer se levantaron los leprosos y fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta de que allí no había nadie. Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos de carros de guerra, de caballos y de un gran ejército. Pero los soldados dijeron, el rey de Israel se ha pegado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que luchen contra nosotros. Así que los sirios huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y burros. Con tal de salvar sus vidas, se fueron y dejaron el campamento como estaba, tal y como estaba. Entonces, vea, si se dieron cuenta cómo ellos no solamente se quedaron en el plan, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. ¿Cierto? Como dice el dicho, entre el dicho y el, ¿cómo es? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, ¿sí o no? Yo puedo planear y en el papel poner muchas cosas y eso está muy bien y eso es lo que tenemos que hacer, pero si no actúo, nada va a cambiar, ¿cierto? Entonces ellos no se quedaron en el plan, ellos se levantaron, ejecutaron el plan, hicieron algo, se movieron, se pararon y fueron. Miren, las intenciones no cambian nada, las acciones cambian las cosas, porque podemos tener buenas intenciones, pero si no hacemos nada, no hacemos nada, ¿cierto? No pasa nada. ¿Cuántas veces nos sentimos en el corazón, ay, como que nos da tristeza a la gente que está en la calle, ay, y uno como con la buena intención de ayudar, pero no les damos nada? ¿Sí ha pasado eso? ¿Sí o no? Ay,
¿quién le ayudará? Pues ayúdele usted, hermano, pues muévase, pero de buenos sentimientos la gente no va a haber cambios, hay que tomar acción, ¿cierto? Entonces, y eso me gustó mucho de los leprosos, con miedo y todo, se levantaron, hicieron las cosas, ¿cierto? Arriesgaron su vida, pero con todo y miedo lo hicieron. Y cuando actuamos y aun cuando hacemos las cosas con miedo, vemos la mano de Dios actuando en nuestras vidas. Porque lo que nos pasa es que sentimos miedo al fracaso, ¿sí o no? Tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a fracasar. ¿Cuántas veces muchas personas tienen grandes ideas para ejecutar en la iglesia un proyecto, un negocio, pero no hacen nada por temor a fracasar? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Dicen, uy, es que si lo hago y si pierdo, pues hermano, tiene que correr el riesgo. Porque si no toma el riesgo, pues no va a saber si pierde o no. Entonces, arriésguese, pero hágalo. Si fracasó o no pasó nada, pues hermano, no fracasó, aprendió algo nuevo, ¿cierto? ¿Sí conocen la historia de Thomas Alva Edison, el que hizo la bombilla? Ese hombre hizo literalmente miles de intentos antes de tener la bombilla, ¿cierto? Y lo hizo, él decía que cada vez que así intentaba y no encendía la bombilla, él decía, no estoy fracasando, estoy aprendiendo algo que no tengo que hacer para llegar al resultado que quiero. Y eso es lo que pasa, cada vez que yo fallo, estoy aprendiendo, ¿cierto? Entonces ya sé qué es lo que no tengo que hacer. Y vuelve y lo intenta y falla. Entonces, no, ya sé qué tengo que hacer, ya esto no lo hago. Entonces aprendemos de los errores, aprendemos de las fallas, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? No sea cabeza dura y aprenda de las fallas, ¿cierto? No vaya a cometer el mismo error que cometió antes. Las fallas, los fracasos, entre comillas, son cosas que tenemos que dejar de hacer para no volver a fracasar. ¿Amén? Entonces, todos tenemos que enfrentarnos a momentos como esos. Miren, yo me acuerdo cuando estaba en la alabanza, pero bueno, hace muchos años cuando yo no estaba en esta iglesia, tuve que enfrentarme a cantar y a dirigir la alabanza en una iglesia. Obviamente era grande, en esta época esa iglesia era, no sé, como 800, 1000 miembros. Y cuando tuve el primer domingo, me dijeron que iba a cantar y a dirigir el grupo de alabanza el primer domingo, hermano, eso me sudó, eso me dolió el estómago, eso, Dios mío, claro, los nervios de que la embarre. Y yo, no, si yo la embarro se me olvida la letra, si no. Pero me delegaron eso y dije, no, yo tengo que hacerlo. ¿Qué hice yo? No, pues ejecutar un plan. Dije, no, yo tengo que ponerme a estudiar, ¿cierto? Y me puse a estudiar las canciones, escuché muchas veces escuché las canciones, las repetía, las cantaba. Como a mí hay veces habían letras que mucha gente me dice, ¿usted cómo hace para aprenderse tantas letras? Mire, hermano, yo tengo a veces un problema de memoria, pero yo no sé por qué con las letras no, ¿cierto? Bueno, yo sí sé por qué, y es porque yo tengo una táctica, yo tengo un método para que las letras no se me olviden, ¿cierto? Entonces yo creo imágenes en mi mente, o sea, si hay deficiencias en mi vida, entonces yo, ¿qué tengo que hacer para que eso no me falle? ¿Sí? Entonces hice una estrategia para aprenderme las letras, hice un montón de cosas y estudié, y lo hice, con miedo y todo. Ese día que estaba ahí, me dio soltura, me dio de todo, pero hermano, lo logré, lo hice. Y después me delegaron el Ministerio de Alabanza, yo fui el líder, el director del Ministerio de Alabanza. En esa época eran, no sé, 15, 20 miembros de alabanza, y yo no sabía mucho de música, pero ¿qué hice? Me capacité, estudié y enfrenté eso que para mí parecía muy difícil. Para mí parecía muy difícil porque dentro del grupo de alabanza habían músicos que sabían música, pero Dios me escogió a mí para hacerlo, y yo dije, Señor, si tú crees que puedo, lo voy a hacer, me voy a capacitar y lo voy a hacer, y lo logré, y Dios me respaldó. Pero eso es lo que tenemos que hacer cuando vienen los desafíos, porque la palabra de Dios dice que no nos da una prueba mayor de la que podamos resistir. O sea, si Dios pone pruebas en tu vida, crisis, desafíos, es porque tú puedes salir de ahí con la ayuda de Él, ¿cierto? Y hay algo que yo estoy seguro,
y es que cuando hay crisis, Dios quiere que crezcamos en alguna área de nuestra vida, ¿sí? Cuando hay desafíos, cuando hay pruebas, es porque Dios quiere que tú crezcas en alguna área de tu vida. Y saben, en esa época de cuando me llamaron a dirigir la alabanza, a ser líder de la alabanza, eso me ayudó a crecer en mi disciplina, a ser muy disciplinado. Aprendí muchísimo de disciplina y la gente piensa muchas veces que es talento. No, no es talento. ¿Sí? Yo al contrario, yo estaba como lento más bien, ¿sí? Yo estaba más bien como lento, pero porque a mí me costaba mucho, por ejemplo, tocar la guitarra y cantar al tiempo. Para mí eso era muy difícil. Yo digo, ¿cómo hace la gente para hacer eso? Cantar y tocar al tiempo. Entonces yo al principio no podía, me costaba mucho. Y estudié muchísimo, mucho, hasta que o sea, lo practiqué demasiado hasta que lo pude hacer. Y no esperé a que Dios dame el talento y que de un momento a otro, ¡pum!, aprendí. No, hay cosas que requieren disciplina, hay cosas que requieren de nuestro esfuerzo para lograrlas. ¿Están de acuerdo? Entonces Dios te pone un desafío que tienes que hacer para mejorar, para ser excelente, para poder ser digno de algo que Dios te dio. Amén. Entonces, lo mejor es no es saber que yo puedo hacer las cosas, ¿cierto? Por mí mismo. Es que yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿cierto? Entonces yo le decía a Dios, Dios, ayúdame a poder lograr esto que me has puesto en mis manos, ayúdame dame sabiduría, dame la fuerza que necesito, ¿cierto? Y todo lo podemos en Cristo. Dios te da la capacidad para salir de las crisis. ¿Sí? Dígale que está a su lado, Dios te da la capacidad para salir de las crisis. Entonces, cualquier crisis en la que tú estés, tú puedes salir. Los de la Sociedad de la Nieve pudieron salir de ahí. ¿Por qué? Porque hubo dos hombres que dijeron, si aquí nos quedamos, nos morimos. Así que decidieron caminar y enfrentar los Andes. Dijo, en algún momento o nos morimos acá o nos morimos en el camino o encontramos ayuda, y pudieron salir de esa crisis. Así también, cualquier crisis en la que estés, Dios está contigo. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sacar de ahí. El pueblo de Israel, dice la palabra, que duró 40 años en el desierto porque Dios quería probar su corazón. Dios prueba todo tiempo está probando nuestro corazón, nuestra fe. Si estamos pasando por pruebas, es porque Dios quiere que confiemos en Él, que aprendamos a ser hombres y mujeres de fe. Y nosotros podemos convertirnos en héroes sin capa. Dígale eso al que está a su lado, puedes convertirte en un héroe sin capa. Miren, los leprosos, nadie daba un peso por ellos, nadie creía en ellos. Eran los menos aptos para traerle la victoria a la ciudad, ¿sí o no? O sea, toda la gente diría, todo el mundo pensó en el ejército, en los guerreros, en el rey, pero yo estoy seguro que nadie pensó en los leprosos. Y fueron ellos los que trajeron la bendición a la ciudad de Samaria. Miren lo que dice, Segunda de Reyes 7:16. Miren lo que dice. Dice, enseguida la gente, o sea, los leprosos ya habían llevado la noticia al rey. Le dijeron al rey, miren, los sirios ya se fueron. Y miren lo que pasó. Enseguida la gente salió, tomó todas las cosas abandonadas en el campamento sirio. Y tal, ¿como qué? Como Dios lo había anunciado. ¿Se cumplió o no se cumplió la promesa de Dios? Se cumplió. Por una moneda de plata se pudieron comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Tremendo. Los héroes sin capa fueron los leprosos. Y cuando tú eres valiente, cuando tú eres fiel a Dios, cuando crees en sus promesas, tú puedes traer bendición a tu familia. Tú puedes traer bendición, no solo para ti, sino para los que están a tu alrededor. Puedes traer bendición
Cuando tú das pasos de fe, cuando crees en Él, cuando eres valiente, cuando te enfrentas a los desafíos de la mano de Dios, vas a traer bendición a tu vida y a los tuyos, a los que te rodean. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén o no? Amén. ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor por eso? Y miren, hay mucha gente que no se cree, no se las cree, ¿cierto? Y porque no se ha sufrido tanto o ha tenido tantos fracasos en su vida que dicen, no piensan que pueden salir de un estado, ¿cierto? Muchas veces creen que no van a poder encontrar la felicidad o la bendición que están esperando. Pero yo creo que los leprosos tampoco. Yo creo que los leprosos dirán, ellos pensaron todo el tiempo, nosotros vamos a ser los marginados, vamos a ser los rechazados. Pero eso me gusta mucho porque la Biblia dice que Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los poderosos, a los grandes, ¿cierto? A Dios no le importan nuestras limitaciones, o sea, a eso Dios no le importa. Si tú tienes mucho talento o no tienes mucho talento, a eso Dios no le importa. Dios solamente quiere que le creas y vas a lograrlo con la mano de Dios, con la ayuda de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios tiene planes para ti. Y las crisis, mire, cuando estés en un momento de dificultad, de crisis, piensa en esto: no va a durar para siempre. Hay una frase en la película que dijo uno de los que se salieron a caminar, ¿cierto?, a encontrar ayuda. Mire lo que dijo él: los Andes se tienen que terminar en algún momento. La nieve se tiene que terminar. Ahí detrás de esa montaña está el mar. O sea, él dijo, o sea, caminemos, porque en algún momento la nieve se tiene que terminar. O sea, la nieve no es para siempre, la nieve no es eterna, ¿cierto? Y allá detrás de esa montaña hay un mar, ¿cierto? Hay alguien que nos va a ayudar. Y así sucede. Pon la mano, pon tus ojos en el poder de Dios. Y esta crisis no va a ser para siempre. Allí más adelante está mi bendición, está la bendición de Dios. Y voy a seguir, voy a caminar, voy a enfrentar los desafíos, voy a hacer lo que tengo que hacer y sé que Dios me va a ayudar. Amén. Entonces, hay un dicho que dice, ¿no? ¿Cómo es que dice el dicho? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. O sea que tranquilos, no es para siempre esa situación. Dios está contigo y Dios va a bendecirte si tú crees, si confías, si actúas y eres valiente. La tierra prometida, las promesas que Dios te ha dado, se van a cumplir. ¿Y qué creo que tenemos que hacer entonces? ¿Cuáles son los 3 puntos que tenemos que hacer? Primero, creer en las promesas de Dios. Segundo, tener un plan, ¿cierto? Hay que hacer un plan. Y tercero, hay que actuar, hay que lanzarse, hay que hacer cosas para que las cosas sean diferentes, para que la crisis termine. Amén. Ok, vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Ayúdame con un pad, por favor.